Buenas tardes, alumnos. Sí, doctor, buenas tardes. Ya, empezamos entonces, ¿ya? Empezamos. Listo. Entonces, de lo que vamos a tratar hoy día es de lo que es un síndrome importante que se llama enfermedad renal crónica. Entonces, según Cadigo, para que tú tengas una definición, una confirmación de enfermedad renal crónica, tenemos que tener durante al menos 3 meses lo siguiente. Uno, eh, una tasa de filtración glomerular inferior a 60 ml por minuto por 1,73 metros cuadrados y o marcadores de lesión renal. ¿De acuerdo? Asimismo, eh, ¿cuáles son esos marcadores de la lesión renal? Es decir, ¿qué elementos nosotros tenemos que encontrar en un paciente para asumir que tiene enfermedad renal crónica? ¿No? Tiene que más de 3 meses y la presencia, por ejemplo, de albuminuria, alteraciones en el sedimento urinario, trastornos electrolíticos, ¿no? Que pueden ser hiponatremia, hipercalemia, hipocalemia, hipocalcemia, que van a ser secundarios a trastornos tubulares. También hay alteraciones histológicas en la biopsia renal que podrían traducirse básicamente en zonas de esclerosis, zonas de fibrosis a nivel del glomérulo, túbulo, vasos sanguíneos o intersticio, y alteraciones estructurales, por ejemplo, riñón poliquístico, monorreno, reflujo vésico-ureteral, por tanto vésico-renal, o que el paciente tenga una historia de trasplante. Entonces, para explicar un poquito, albuminuria se puede encontrar en todo paciente, por ejemplo, paciente con lupus, paciente con glomerulonefritis, ¿no? De más de 3 meses podemos encontrar albuminuria. Y alteraciones en el sedimento urinario obviamente van a ser hematuria, leucocituria, la presencia de cilindros leucocitarios, cilindros hemáticos, ¿no? Entonces, que básicamente nos están indicando que hay un daño a nivel de la estructura de estas de la nefrona. Entonces, ¿cuándo definimos albuminuria? Cuando está a más de 30 miligramos en 24 horas, o el cociente albúmina creatinina es más de 30 miligramos por gramo, o alteraciones en el sedimento urinario que podrían ser hematuria microscópica con glóbulos rojos anormales, cilindros o glóbulos rojos o de glóbulos blancos, que pueden ser una glomérulo o una glomerulonefritis, la presencia de cilindros grasos o granulares y la presencia de células epiteliales. ¿Qué otro tipo de desórdenes tubulares podemos encontrar? Una acidosis tubular renal, diabetes insípida nefrogénica, la pérdida renal de potasio magnesio y presencia de proteinuria, pero que no es albúmina, es decir, proteinuria tubular. Y otras anomalías patológicas, por ejemplo, que se traducirían en lo que es enfermedad glomerular, vascular, tubular intersticial, la presencia de quistes o enfermedad genética. Entonces, a grosso modo, en el estadio 1, la tasa de filtración está más de 90, puede haber daño renal con filtrado glomerular normal, pero ustedes me van a decir, pero entonces he dicho que menos de 60 recién se puede considerar, pero acá puede ser que el paciente tenga más de 90 de filtrado glomerular, pero puede tener proteinuria, puede tener hematuria, ¿no? O alteraciones electrolíticas, es decir, sugestivas de daño tubular. En un estadio 2 igual, 60-89 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados. Ahí el daño renal es ligero, hay un descenso del filtrado glomerular. En el estadio 3, de 30 a 59, hay un descenso moderado del filtrado glomerular. Y en el estadio 4 es de 15 a 29, que básicamente es un descenso grave del filtrado glomerular. En el estadio 5, ese filtrado glomerular está a menor de 15 y usualmente puede estar en diálisis o no.
Entonces, es una situación en la cual el paciente está en prediálisis o ya está en diálisis. Entonces, aquí en esta nueva clasificación solo se ha aumentado esto de acá, estas dos subdivisiones. El estadio 3A, que va de 45 a 59, es un descenso ligero. El de 30 a 44 es un descenso moderado del filtrado glomerular. Esta división se ha hecho básicamente para poder hacer la referencia en la atención primaria. ¿Vale? Pacientes médicos en la atención primaria, cuando ven que está de 30 a 44, usualmente lo derivan a un nivel terciario. En este caso sería un hospital de referencia. Y en el estadio 5 encontramos dos, ¿no? Menos de 15 puede ser prediálisis, ¿no? Prediálisis, y cuando está en diálisis. Entonces, para comparar cómo es el filtrado glomerular en los niños, vemos que, por ejemplo, en los neonatos prematuros de 2 a 8 días, el filtrado glomerular es solo de 11 ml por minuto por 1,73 metros cuadrados. De 4 a 28 días, 20. De 30 a 90 días, 50, ¿no? Entonces, estos son neonatos prematuros, es decir, de menos de 34 semanas de edad gestacional. Pero un neonato a término, que tiene más de 34 semanas de edad gestacional, van viendo que de 2 a 8 días la tasa de filtración glomerular va a estar en 39. Es por eso que es importante que en estos niños que también podría tener un proceso infeccioso como sepsis neonatal, en ellos tenemos que corregir los medicamentos por depuración, ¿no? Viendo su peso, su talla, con una ecuación que se llama Schwartz. Y como van viendo, a los de 2 a 12 años, llega a 127 ml por minuto por 1,73 metros cuadrados. Vamos al siguiente. Entonces, podemos calcular esa filtración glomerular juntando orina de 24 horas, dosando creatinina en esa orina y dosando creatinina en sangre. Pero también hay fórmulas que nos van a permitir. Tenemos el MDRD y el coproflow. Y hay uno que es el CKD-EPI, que es una derivación del MDRD. Ahorita el coproflow ya prácticamente ha sido abandonado, ya no se usa para nada, porque usualmente casi todos tienen acceso a un dispositivo digital que es el celular, y ahí hay un montón de aplicaciones que básicamente nos permiten calcular la depuración de creatinina. Entonces, tenemos que entender que enfermedad renal crónica es todo aquello que condicione la disminución de la filtración glomerular por menos de 60, de más de 3 meses, y que tenga marcadores de daño renal que ya los hemos revisado. Pero tenemos que ver que esas condiciones las tenemos que buscar en diferentes tipos de pacientes, y tenemos que asumir también que hay situaciones o circunstancias que nos van a llevar a que se desarrolle la enfermedad renal crónica. Entonces hay factores de susceptibilidad, hay factores iniciadores, hay factores de progresión, hay factores de estadio final. Por ejemplo, ¿qué factores de susceptibilidad tenemos? Es decir, aquellos que incrementan la posibilidad de daño renal, la edad avanzada, una historia familiar de enfermedad renal crónica, una masa renal disminuida, bajo peso al nacer, raza negra u otras minorías étnicas, hipertensión arterial, diabetes, obesidad y un nivel socioeconómico bajo. Esos son factores de susceptibilidad, es decir, en esas personas nosotros tenemos, por ejemplo, una persona de edad avanzada, tenemos que descartar, tenemos que hacer un tamizaje para ver si ya está comprometida su función renal. Y ahora hay otros factores que van a iniciar el daño renal. Tenemos enfermedades autoinmunes como lupus, vasculitis, enfermedades sistémicas, infecciones urinarias, litiasis renal, obstrucción de las vías urinarias bajas, fármacos, el uso de fármacos nefrotóxicos, principalmente AINES, pacientes hipertensos y pacientes diabéticos. Y hay factores de progresión, es decir, sobre lo que ya hay un daño renal establecido, van a empeorar esa función renal y van a acelerar ese deterioro. Tenemos, por ejemplo, la presencia de proteinuria persistente, una hipertensión mal controlada, una diabetes mal controlada, tabaquismo, dislipidemia, anemia, enfermedad cardiovascular asociada y obesidad. ¿Qué significa esto? Es decir, si tú tienes ya un paciente con un daño renal establecido, ¿no? Una enfermedad renal crónica establecida, lo que tienes que en primer lugar es como parte, si estos son factores de progresión y tú no quieres que avance la enfermedad, lo que tienes que hacer primero es
disminuir la proteinuria, es decir, tratar con medicamentos que nos eviten esa proteinuria o que disminuyan la proteinuria, controlar la presión arterial, controlar la diabetes, dejar de fumar y mejorar el perfil lipídico. Si hay anemia, tratar de mejorar esa anemia, de modo que ya el paciente, sus glomérulos, sus nefronas reciban mayor cantidad de oxígeno. Si hay una enfermedad cardiovascular asociada, también tendremos que optimizar todas esas condiciones. Igual, si hay obesidad, tendrá que bajar de peso. Es decir, son factores de progresión. Es decir, tenemos que buscar nosotros estos factores en el paciente con enfermedad renal crónica y aminorar o disminuir, enlentecer la progresión de la enfermedad renal. También hay factores de estadio final, es decir, un paciente que ya está en hemodiálisis, está en diálisis peritoneal, puede ser que esté también en trasplante, ¿no? Tenemos que primero ver que tenemos que cuidar su KTB, ¿no? Una dosis baja de diálisis, el hecho de que tenga un catéter para diálisis que sea temporal, el hecho de que tenga anemia o polvinemia, van a incrementar la morbimortalidad en un paciente que ya está en terapia de reemplazo. Entonces la pregunta es, ¿a quiénes nosotros debemos de hacerle el cribado? Es decir, ¿en quiénes vamos a buscar enfermedad renal crónica? ¿En quiénes vamos a hacerle una orina de 24 horas o un cociente de albúmina creatinina? ¿En quiénes vamos a evaluar su función renal para descartar o al menos estadiar el grado de enfermedad renal crónica que tiene? Entonces, se hace un cribado a todos los hipertensos, debemos de saber cómo está su función renal, si tienen o no tienen proteinuria o alteraciones del sedimento urinario. Igual en diabéticos, pacientes con enfermedad cardiovascular, mayores de 60 años, obesos, diabéticos de tipo 1 con más de 5 años de evolución, enfermedades obstructivas del tracto urinario, es decir, a pacientes mayores de 50 años, ¿no? Varones, aquellos que reciben un tratamiento prolongado con fármacos nefrotóxicos. ¿Quiénes podrían ser esos pacientes? Por ejemplo, pacientes que tienen enfermedades de tipo degenerativo o dolor crónico, que van a ser usuarios de AINES, por ejemplo, las osteoartritis, pacientes con lumbalgia mecánica, pacientes que tengan algún tipo de dolor asociado a algún tipo de neoplasia. Entonces tenemos que estar siempre evaluando la función renal. Después también factores de riesgo cardiovascular como hiperlipidemia, síndrome metabólico y fumadores. Y antecedentes que hayan tenido en algún momento de su vida insuficiencia renal aguda y más aún se han requerido terapia de reemplazo renal. Pacientes con infecciones crónicas, enfermedades autoinmunes, no solo por el hecho de la progresión de la enfermedad, sino por el uso de fármacos que pudieran deteriorar la función renal. Y también pacientes que tienen neoplasias que estén asociadas a enfermedad renal crónica. Entonces, cuando evaluamos la causa de la enfermedad renal crónica, tenemos que ver la historia personal y la historia familiar. Entonces, en la historia personal veremos básicamente los antecedentes patológicos como diabetes, hipertensión, y en familiar, si es que ha habido pacientes o dentro del entorno familiar, personas con enfermedad renal crónica. Factores ambientales, ¿no? Y ahí evaluaremos, por ejemplo, algunas intoxicaciones por metales pesados, el uso de mercurio, plomo, nos podrían llevar a deteriorar la función renal y a enfermedad renal crónica. El uso de medicamentos, como ya dijimos, AINES, ¿no? Podrían deteriorar la función renal. Y tenemos que hacer un examen físico minucioso del paciente, solicitar exámenes de laboratorio, imágenes y hacer un diagnóstico patológico de la enfermedad renal crónica. Al margen de que la enfermedad renal crónica como manifestación final, es importante ver la causa que lo ha ocasionado. Entonces, los mecanismos de progresión son los siguientes. Primero se va a producir el daño renal, va a haber una reducción de la masa de nefronas, por ejemplo, en un paciente que tiene riñón poliquístico. Obviamente los quistes van a comenzar a crecer, van a comprimir todo lo que está adyacente hacia ellos, en este caso nefronas, túbulos, y esto va a llevar a su vez a la reducción de la masa de nefronas. Un paciente diabético también, un hipertenso, va a haber una reducción de la masa de nefronas, menor número de nefronas. Esto nos va a llevar a hipertensión capilar glomerular de las nefronas restantes, nos va a conducir a incremento de la filtración de proteínas plasmáticas
Y básicamente son albúmina, transferrina, inmunoglobulina G, factores de complemento, factor de crecimiento transformante beta y factor de crecimiento insulínico de tipo 1 y asimismo angiotensina 2. Estos tres últimos lo que nos van a conducir a fibrosis y a esclerosis a nivel de las estructuras adyacentes a la nefrona y a la nefrona per se. Entonces, nosotros tenemos que hacer nuestro cribado de enfermedad renal crónica en mayores de 60 años, diabéticos. ¿Por qué? Porque es bastante frecuencia de enfermedad en hipertensos y diabéticos, o algunos que han tenido enfermedad cardiovascular o antecedentes familiares de enfermedad renal. Si no tienen, que son lo más grueso de todos los pacientes, porque ya les dije, ¿no? De 100 pacientes que dializan, siquiera 95, 96, o son diabéticos o son hipertensos. Si no tienen ninguna condición, no hacemos el cribado en la atención primaria. Evaluamos la tasa de filtración glomerular estimada y el cociente albúmina-creatinina, que básicamente ya nos ahorra el trabajo de estar juntando orina de 24 horas. Si el filtrado glomerular es menor de 60 y está entre 30 y 60, o el otro escenario, menor de 30, entonces, de por sí, uno que tiene menos de 30 debe ser remitido a nefrología. De 30 a 60 hay que repetir para confiar en 15 días el seguimiento y hay que hacer de nuevo el cociente albúmina creatinina, que es lo mismo que está acá. Entonces, si está confirmado esto, entonces hay que repetir en 3 meses, hacer también una ecografía renal, y si estuviera hematuria no urológica, es decir, una hematuria glomerular y presencia de albuminuria, también tiene que ser remitido a nefrología porque puede ser compatible con una glomerulonefritis. Entonces, el otro brazo que vamos a utilizar es el cociente albúmina creatinina, que básicamente nos va a catalogar si este paciente tiene una disrupción de la membrana de filtración glomerular. O también podría ser que tenga un daño tubular, pero es más específico para una disrupción o una alteración de la membrana basal glomerular y del diafragma de filtración glomerular. No sé si es más de 300, esto es compatible con síndrome nefrótico o se equipara a síndrome nefrótico, entonces ahí tenemos que remitir a nefrología porque pueden ser una biopsia o algún tipo de estudios más especializados. Si es de 30 a 300, controlar los factores de riesgo cardiovascular, por ejemplo, que sea hipertenso, que sea fumador, ¿no? Básicamente eso, el control del perfil lipídico, de la dislipidemia, y se repite 2 veces en 3 meses, ¿de acuerdo? Si está menos de 30 y tu paciente es diabético o hipertenso, le harás anual, pero si no es diabético ni hipertenso, le das cada de 1 a 2 años. Si después de todo esto que has hecho encuentras que puede ser enfermedad renal crónica, hay una necesidad de filtrado glomerular de más del 25%, progresión en materia más proteinuria, hipertensión refractaria y anemia renal. Entonces, recuerda lo siguiente, un riñón tiene 1.000.000 de nefrones, ¿de acuerdo? Cada una de estas va a contribuir a la tasa de filtración glomerular, pero el riñón de por sí tiene una capacidad para poder mantener esa tasa de filtración glomerular a pesar de que hay una disminución importante del número de nefronas, porque las restantes van a tratar de adaptarse y tratar de mantener la filtración glomerular. Es decir, tus niveles de urea y creatinina van a comenzar a subir cuando ya tengas una disminución de más del 50% de número de nefrones. Entonces, cuando ya está menos del 50%, recién va a comenzar a subir tanto los productos nitrogenados como urea y creatinina. Entonces, el valor de la creatinina plasmática se va a duplicar cuando hay una reducción del 50% en la tasa de filtración glomerular. Entonces, un aumento de un basal de 0,6 va a subir a 1,2 cuando hay una disminución del 50%. Pero ustedes dirán, pero esos son valores que están en el rango normal. Sí, probablemente. Por eso es que es importante decirles que la creatinina por sí sola, es decir, como valor propio la creatinina, no nos indica la tasa de filtración glomerular. Sí es importante hacer
el cálculo de esa filtración glomerular, ya sea midiendo, ¿no?, la cantidad de creatinina que hay en sangre y en orina en 24 horas, y a través de una ecuación para el cuidado. Entonces, como les decía, ¿no?, la hiperfiltración y la hipertrofia de las nefronas residuales lleva a una disfunción renal progresiva. Va a haber un aumento de la presión capilar glomerular. Esto daña a los capilares, va a llevar a glomerulosclerosis focal y segmentaria secundaria, y a su vez a la glomerulosclerosis global. Entonces, a medida que va avanzando la edad, ¿no es cierto?, va a ir disminuyendo también la función renal. Va a llegar hasta los 30 años, ustedes van a tener 120 ml por minuto por 1,73 metros cuadrados. Poco a poco va a haber una disminución media anual de 1 ml por minuto por 2,73 metros cuadrados, ¿no?, a medida que van avanzando los años. Y va a llegar a los 70 años, va a llegar prácticamente a 70 ml por minuto. Esa va a ser su depuración más o menos estimada para 70 años. ¿Quiénes son los que más se van dañando? Los glomérulos corticales, ¿no? Van dañándose progresivamente, y a nivel de la médula hay una mayor sobrevida de esos glomérulos. Entonces, estos glomérulos yuxtamedulares van a tener una derivación de la sangre de las arterias aferentes y eferentes, dan lugar a una redistribución del flujo sanguíneo que va a favorecer la médula renal, ¿no? Estos van a contribuir a la disminución que va a estar relacionada con la edad y el flujo sanguíneo renal. Entonces, debería de haber una respuesta vasodilatadora, pero esta se atenúa en los ancianos en comparación con los pacientes más jóvenes. Es decir, menor capacidad de respuesta, no vasodilata fácilmente a un anciano en comparación con un joven. En cambio, la respuesta vasoconstrictora de todos esos capilares glomerulares, todas las arterias aferentes y eferentes, va a ser idéntica, tanto en adultos mayores como en jóvenes. Va a ser igual. Estos pacientes van a estar constantemente en un estado de vasodilatación, porque lo que quieren es compensar el daño esclerótico, es decir, la presencia de factores profibróticos. Genética, ¿no? ¿Cómo influye la genética en la enfermedad renal crónica? La mayoría de los casos de enfermedad renal crónica, digamos que son adquiridos. 90-96% son adquiridos. Pero si encuentras enfermedad renal crónica en un niño, lo más probable es que tenga una causa genética o sea hereditaria. Entonces hay síndromes genéticos bien descritos que se asocian a la enfermedad renal crónica, como enfermedad renal poliquística autosómica dominante, el síndrome de Alport, ¿no?, que básicamente lo que hacen es deteriorar desde el inicio, de nace ese paciente. ¿Cuándo se manifiesta la hipercalemia? Recuerden que la hipercalemia, tanto como la hipocalemia, pero más la hipercalemia, tiene una capacidad para poder dar complicaciones importantes, ¿no?, fibrilación ventricular, como habíamos mencionado. Pero el riñón puede o mantiene la mayor parte del tiempo una capacidad de excretar potasio. Entonces, mientras haya secreción de aldosterona vía flujo distal, no va a haber hipercalemia, ¿de acuerdo? No va a haber hipercalemia. La hipercalemia va a aparecer cuando la tasa de filtración glomerular esté menos de 20 a 25 ml por minuto por 1,73 metros cuadrados. Es decir, si ya un paciente está en estadio 4 y tú le das dietas ricas en potasio, por ejemplo, puede ser papa, frutas, ¿no?, algún tipo de conservas, pues estos pacientes van a desarrollar hipercalemia, que puede ser mortal en muchos casos. Otras causas comunes que tengas aldosterona baja van a ser la diabetes mellitus, el uso de IECAS, ANs o beta bloqueantes. Y básicamente se va a agravar por desplazamiento del extracelular del intracelular al extracelular. ¿En qué caso sucede eso? Casos con acidemia o pacientes que no tengan falta de insulina. La hipopotasemia es infrecuente, pero puede desarrollarse en pacientes con ingesta muy baja de potasio, que tengan pérdida de potasio gastrointestinal urinaria, o diarrea en pacientes que usan diuréticos.
Es lo que pasa usualmente un paciente que ya estadio 4, le dicen que ya no coma papa, no coma muchas verduras, frutas que tienen alto contenido de potasio. Y sobre eso ya lucen edematosos. Entonces comienzan a recibir furosemida, ¿no? Entonces es una causa para que vaya disminuyendo poco a poco la cantidad de potasio. Respecto a la acidosis metabólica, puede ser una mezcla tanto de brecha aniónica normal o puede haber un aumento de esa brecha aniónica. Este último vamos a observarlo en la etapa 5 de la enfermedad clínica o estadio 5, ¿no? Ahora, los riñones tienen que entender que cuando ya hay enfermedad renal crónica avanzada, son incapaces de producir suficiente amoníaco en los tubos proximales para que se extraiga el ácido endógeno para convertirlo en amonio. Y en la etapa 5 va a haber una acumulación de fosfatos, sulfatos y otro tipo de aniones orgánicos que van a aumentar esa brecha análica. Entonces, el tener acidosis metabólica, ¿en qué te va a comprometer? Básicamente, va a haber una disminución del balance de proteínas, va a haber un balance de nitrógeno negativo, va a haber aumento de la degradación de las proteínas, que pueden ser proteínas de los músculos, aumento de la oxidación de los aminoácidos esenciales, reducción de la síntesis de albúmina, falta de adaptación a la baja en proteínas. Entonces, esto se asocia realmente con desnutrición proteico-energética, pérdida de masa corporal magra y de debilidad muscular. A veces, en el afán de no querer dializarlos y asumiendo que la diálisis, en cierta manera, ¿no? Algunos lo relacionan con muerte, pues muchos médicos lo que hacen es comenzar a prolongarlo el mayor tiempo posible, es, o de retrasar la diálisis. Pero ¿qué es lo que pasa con los pacientes? Los pacientes como están en un estado de acidosis metabólica constante, pese a que pudieran recibir algún tipo de suplemento de bicarbonato, igual esta acidosis per se va a comenzar a asociarse con desnutrición proteico-energética, una pérdida de masa corporal magna y una debilidad muscular. Entonces, va a haber un aumento de la fibrosis, va a haber progresión rápida de la enfermedad renal, es decir, se van a dañar más los glomérulos remanentes, va a haber un aumento de la amonogénesis, que va a tratar de excretar el hidrógeno, también va a llevar a osteodistrofia renal, ¿no? Porque estos hidrogeniones, estos protones van a tratar de compensarse o buscar un amortiguador que básicamente es el carbonato, ¿no? Va a haber una pérdida mineral, va a interferir en el metabolismo de la vitamina D. Entonces, estos pacientes tienen mayor riesgo de estar propensos a estar osteomaláticos o una baja osteoporosis. ¿Qué otras manifestaciones más vamos a encontrar en estos pacientes? Va a haber una expansión de volumen intracelular, sobrecarga de volumen que se va a traducir básicamente en dos cosas, edema agudo del pulmón y anasarca. Entonces va a haber un fracaso de la excreción de sodio, de agua libre, ¿no? Entonces, a medida que va disminuyendo la función renal, va a haber retención de sodio, va a haber expansión del volumen extracelular, como les decía, anasarca, edema pulmonar y hipertensión. Entonces, a una tasa de infiltración glomerular que sea más alta, el consumo excesivo de sodio podría constituir una imagen similar, ¿no?, a las cantidades ingeridas de sodio y agua que superan el potencial disponible para la excreción compensatoria. Es decir, en estos pacientes no va a haber esa capacidad de compensación. Menor número de nefronas, menor capacidad de responder a ese exceso, esa carga de sodio o esa carga de agua. El riesgo va a ser que el paciente puede morir por insuficiencia respiratoria por edema del pulmón. Dentro de la cultura popular está siempre insertado y dice, no, para que tus riñones estén bien, toma bastante agua. Pero eso es para prevenir, no cuando ya tienes la enfermedad. En este caso ya hay una enfermedad renal establecida, pues el hecho de tomar mates o infusiones, ¿no?, que supuestamente podrían mejorar la función renal, lo que van a hacer es poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, otra complicación importante es que va a haber anemia
que normalmente es normocrómica y normocítica, y que básicamente es por disminución de la síntesis de eritropoyetina, ¿de acuerdo? Entonces va a empezar temprano en el curso de la enfermedad, se va volviendo más grave a medida que va disminuyendo la masa renal que es viable. Recuerden que su síntesis no va a depender mucho del intersticio medular. Entonces, la prevalencia va a aumentar a medida que va avanzando los estadios de la enfermedad renal crónica. Que puede ser, por ejemplo, de un 8.4% en el estadio 1, puede llegar hasta un 53.4% en el estadio 5, ¿ya? Ya que no va a haber una respuesta reticulocitaria. El mismo hecho que tus pacientes tengan uremia o que tengan retención de cuerpos suados va a hacer que disminuya el tiempo de vida de los hematíes, y ya no va a ser 90 días o 120 días, va a ir disminuyendo lenta y progresivamente. Va a haber una tendencia a la hemorragia, ¿no? Que básicamente es porque hay una disfunción plaquetaria que es secundaria a la uremia. Y otras causas de anemia son pérdida de sangre crónica, ¿no? Por disfunción plaquetaria, hiperparatiroidismo secundario, que es una resistencia a la eritropoyetina restante, el hecho de que estén inflamados hace que no se utilice tampoco el hierro, el mismo hecho que hay una deficiencia nutricional porque ya no hay apetito, ¿no? Ya no hay una hiporexia constante, y va a haber una acumulación de inhibidores de la eritropoyesis. Respecto a la enfermedad ósea, como ya les decía, hay complicaciones esqueléticas que básicamente tienen que ver con el recambio óseo, la mineralización ósea y el crecimiento lineal. Esto a su vez, esa resorción de calcio, nos va a llevar a calcificación vascular de tejidos blandos, que es la principal causa de muerte de estos pacientes. Recordemos que los pacientes con enfermedad renal crónica, la principal causa de muerte son enfermedades de tipo cardiovascular, que van desde un infarto agudo del miocardio, infarto mesentérico o problemas o enfermedades vasculares cerebrales. Entonces, van a haber varias enfermedades que van a ocurrir en la enfermedad renal crónica. Por ejemplo, hay la enfermedad ósea de alta rotación por niveles altos de hormona paratiroidea. Hay enfermedad ósea de baja rotación, se llama enfermedad ósea dinámica, ¿no? La mineralización defectuosa, que es la osteomalacia. Hay enfermedades mixtas y enfermedades asociadas a depósito de moléculas medianas como la beta-2 microglobulina. También estos pacientes tienen hiperfosfatemia, también tienen hipocalcemia. Básicamente, el fósforo va a comenzar a retenerse en forma temprana, ¿ya? Entonces, cuando menos fosfato se filtra, va a comenzar a retenerse. Esto a su vez, ¿no? Esto debido a la secreción de PTH, los niveles séricos no aumentan a un inicio, pero poco a poco, a medida que va disminuyendo la tasa de filtración glomerular y llegar a un estadio 5, entonces va a comenzar a desarrollarse hiperfosfatemia, porque el riñón ya es incapaz de excretar la ingesta de fósforo de una dieta. Esta hiperfosfatemia suprime la intoxicación de la 25-hidroxivitamina D, ¿no? A calcitriol. Entonces, estos niveles séricos de calcitriol comienzan a bajar cuando estamos, la tasa está en 30 ml por minuto por 1.73 metros cuadrados, ¿no? Hay aumento de la concentración de fosfato, también afecta la concentración de PTH. Este PTH tiene un efecto directo en las glándulas paratiroides, ¿no? De modo que se va a aumentar la secreción de paratormona. La hipocalcemia se desarrolla a partir de una disminución de la absorción intestinal de calcio. ¿Por qué? Porque hay bajos niveles de calcitriol, ¿no? También porque un buen porcentaje de este calcio se va a unir al fosfato que está acumulándose en estos pacientes que no pueden eliminar. Como les decía, la secreción de PTH va a ser estimulada por bajos niveles de calcitriol, bajos niveles de calcio y la hiperfosfatemia. Entonces la PTH comienza a sintetizarse, a secretarse. Estos a su vez, ¿no? Comienzan a actuar a través del hueso y van a resolver una resorción de calcio.
Y también hay manifestaciones esqueléticas por el exceso de resorción de calcio. Entonces, si hay niveles séricos de TTH, si están altos estos niveles séricos, va a haber una lesión de rotación ósea alta, que se llama osteoitis fibrosa, es una lesión ósea, ¿no? Se conoce como osteodistrofia renal, ¿no? Y se da en pacientes con enfermedad renal crónica. En este punto, quiero recalcarles que hay una disminución de la mineralización ósea. Básicamente, un paciente con un pequeño golpe podría fracturarse un hueso largo y esto podría empeorar su situación, ¿no? Su pronóstico. También hay la osteomalacia de baja rotación, se acumula, se debe básicamente a la acumulación de aluminio, es menos común que la enfermedad ósea de alta rotación. Antes se daba como quelante de fósforo en estadios tempranos, antes de que llegara a diálisis, hidróxido de aluminio. Entonces, eh, como quelante de fósforo, pero se vio que este aluminio se iba uniendo al hueso, se acumulaba aluminio, y esto llevaba a una osteomalacia de baja rotación. Otra forma de enfermedad ósea es la amiloidosis, ¿no? Que básicamente está relacionada con la diálisis, ¿no? Es poco común actualmente porque ya han cambiado las membranas de diálisis, ¿no? Han mejorado bastante, pero también se debe a que nuestros sistemas sanitarios utilizan sistemas de bajo flujo y esto va a llevar a la acumulación de beta-2 microglobulina en pacientes que requieren diálisis crónica, ¿no? Durante al menos 8 a 10 años, ya vamos a ver ese tipo de patología que es la amiloidosis asociada a la diálisis. Y se manifiesta con quistes en los extremos de los huesos largos. Entonces, ya hemos visto un poco de la fisiopatología, o sea, qué cosa y por qué es que se presenta en las manifestaciones asociadas a enfermedad renal crónica. Y ahora ver la etiología. De la etiología dijimos que un 80-90% son enfermedades bien prevalentes en nuestra sociedad, como son diabetes e hipertensión. Entonces son las primeras que están acá, primer y segundo lugar. Luego vienen enfermedades de tipo vascular, enfermedades glomerulares, quinto, enfermedades quísticas, enfermedades tubulointersticiales, obstrucción o disfunción del tracto urinario, enfermedad renal recurrente, defectos congénitos de nacimiento del riñón o la vejiga y lesión renal aguda no recuperada. Hay enfermedades vasculares que pueden causar enfermedad renal crónica y son las siguientes, por ejemplo, estenosis de la arteria renal, las vasculitis ANCA-C, ¿no? O ANCA-P, las ateroembolias, que básicamente las vamos a observar en pacientes que tienen dislipidemia, ¿no? Pacientes que tienen una dieta muy desbalanceada con alta ingesta de grasas y carbohidratos van a tender a formar placas a nivel de todas las arterias, a nivel sistémico, ¿no? Una causa, por ejemplo, es placas ateromatosas a nivel de la arteria renal, ¿no? La nefroesclerosis hipertensiva y trombosis de la vena renal. El cuadro clínico de un paciente con enfermedad renal crónica generalmente se manifiesta porque manifiestan presiones mayores de 150, tienen hipertensión arterial, hay anemia, porque ya no hay producción de eritropoyetina, ¿no? Y más aún cuando está menos de 30 ml de la tasa de filtración glomerular. Hay uremia, que básicamente muchos debutan con hemorragias, hay acidosis, ¿no? Una respiración acidótica, hiperglicemia, malnutrición, amenorrea, anorexia, hiporexia, puede haber náusea, vómito y pérdida de peso. Hay una dificultad para concentrarse, somnolencia, insomnio, pérdida de la memoria y errores de juicio. Y encontramos hiperfosfatemias y lactasis también los de todo. Entonces, aquí hemos visto más o menos que a medida que va avanzando el estadio 5, mayor es la mortalidad. Entonces, la muerte por cualquier causa es de 5.9 un paciente que tiene estadio 5, en comparación con estadio 1 y 2, que es de 1. ¿De acuerdo? Los eventos cardiovasculares también van a incrementarse a medida que va avanzando el estadio. Por ejemplo, en el estadio 5, los eventos cardiovasculares son de 3.4 en relación a un estadio 1. Las hospitalizaciones también van a incrementarse y el hecho de que esté hospitalizado incrementa, es un factor de riesgo para un desenlace fatal. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, vemos acá el 1 y 2, una hospitalización, en cambio puede llegar hasta 3.1 en un estadio 5.
¿Cuál es el tratamiento y cuáles son las indicaciones de la terapia de reemplazo renal? Para injuria renal aguda y también para enfermedad renal crónico, algunos de estos se consideran. Por ejemplo, edema agudo de pulmón o sobrecarga de volumen, en donde no hay respuesta a la terapia diurética, una hipercalemia refractaria a tratamiento médico, acidosis metabólica refractaria a tratamiento médico, ¿no? Eh, Síntomas de sobrecarga urémica, por ejemplo, encefalopatía urémica, pericarditis urémica o sangrado urémico, y la azoemia progresiva en ausencia de síntomas específicos. ¿Cuál es la morbilidad y mortalidad de los pacientes en hemodiálisis? ¿No? Normalmente va peor que los pacientes trasplantados renales, y vamos viendo que en relación al resto, a los países desarrollados, que serían estos, o el grupo de países que se consideran el primer mundo, hay mayor porcentaje de enfermedad renal crónica en los países del tercer mundo, y esto ha ido progresando. La terapia de reemplazo renal en Latinoamérica se ha ido incrementando en los últimos años, del año 92, que vemos que acá, como ha ido subiendo, la hemodiálisis, no mucho la diálisis peritoneal, ¿no? Y tampoco el trasplante renal. La mortalidad en diálisis versus trasplante renal, obviamente el trasplante es mucho menor, se conviene trasplantar a los pacientes con enfermedad renal crónica, y vemos que en diálisis van peor. Entonces la pregunta, mira, pues ¿y por qué no trasplantan a todos, no? Porque no hay una cultura de donación en nuestro país, tampoco en Latinoamérica. En general, en Latinoamérica el que mejor va en trasplantes es la República de Uruguay, ¿no? Ellos tienen mayor porcentaje de trasplantes, su media es mayor al resto de países. ¿Cuáles son las causas de muerte de un paciente que está en terapia de reemplazo renal? La principal causa, como ustedes verán desde aquí, ¿no? Todo esto de acá son problemas de tipo cardiovascular, que van desde falla cardíaca, infarto agudo del miocardio, arritmias y otras causas cardíacas, enfermedad cerebrovascular. La morbilidad y mortalidad en hemodiálisis se va a ir dando, ¿no? Por causas cardíacas, como veíamos acá, ¿ya? Vasculares también, y poco la infección y desconocidas es todo lo que rellena el resto. ¿Cuáles son las características cardiovasculares de estos pacientes en hemodiálisis? Insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad coronaria, infarto agudo del miocardio, enfermedad vascular periférica y las SLs. Todos estos van a constituir las principales causas de muerte en estos pacientes. Hay mayor prevalencia de comorbilidades cardiovasculares en pacientes en terapia de reemplazo renal. Entonces, ¿qué es mejor tener un paciente? ¿Un paciente hipertenso o un paciente hipotenso? La idea es que estén en este rango, 120 hasta 160. Más allá, van peor, depresión sistólica, o sea, mueren más. Tanto los hipotensos, particularmente ya tengan falla cardíaca o insuficiencia cardíaca congestiva, que los hipertensos que pueden desarrollar un infarto, ya sea cardíaco o cerebral. Más mueren los fines de semana los pacientes, eso quiere decir este cuadrito, ¿no? Entonces, respecto al potasio, vemos viendo que los días, por ejemplo, es una imagen de fibrilación ventricular, el riesgo es más bajo cuando el potasio está en 5, pero hay un mayor riesgo si es que está, mira, ven acá, menos de 3.5, o está más de 6, el riesgo de muerte es mayor. La hiperfosfatemia, a mayor fósforo, mayor muerte. Respecto a la morbilidad y mortalidad en hemodiálisis, la edad, ¿no? Los mayores de 75 años tienen mayor riesgo de muerte. Respecto al género, es igual en varones y mujeres. El índice de masa corporal, si es menos de 30, o es menos de 20, o es más de 30, vemos que influye también la mortalidad. La raza, mayores en blancos. La morbilidad y mortalidad en hemodiálisis, también respecto al acceso vascular, los diabéticos mueren más
Los que tienen catéter temporal mueren más, se infectan más. Los que tienen una albúmina de menos de 3.5 también mueren más porque probablemente no tienen una buena alimentación, estén desnutridos. Los que tienen un calcio menos de 9.5 también mueren más. Un fósforo de menos de 3.5 o un fósforo de más de 5.5. Los extremos de la hemoglobina, menos de 11 o más de 12, también tienden a tener mayor mortalidad. Bien, eso se los dejo para que vean después. Que básicamente son medicamentos que se pueden utilizar, ¿no? Por ejemplo, la sitagliftina. Acá la sitagliftina. Se tiene que disminuir. Si la creatinina está, si hay una disminución de menos de 30 tu curación, das la mitad de la dosis nada más. Si está menos de 30, mejor dicho, das un cuarto de la dosis de 100 miligramos. Si es leve moderada, de insuficiencia hepática también, ¿no? No hay ajuste de dosis, pero vamos viendo que en insuficiencia renal tenemos que ajustar algunos medicamentos, no solo antibióticos, también antidiabéticos orales. Entonces, hasta aquí acabamos nuestra clase. Como le comentaba, ya la doctora creo que ha coordinado con ustedes y para el día 20 de junio es el examen final. Este examen que viene lo va a hacer prácticamente la doctora. Yo voy a poner sobre algunos temas de enfermedad renal crónica. Para eso que me comentó la doctora Naira. Sí, en todo caso, terminamos la clase. Se comunica con Clínica Medicina. ¿Quién está trabajando ahí? El día de hoy no. El doctor pasa me atiende los días martes y jueves de cada semana. Llámenos el martes, por favor, a partir de las 8:30 para separar una cita.